Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar. A pesar de que hoy tenemos un ejercicio que puede ser largo, me gustaría que regresáramos a hacer los check-ins. Y me pregunto si hay alguien que no se acuerda de las instrucciones de este pequeño ejercicio llamado el check-in para poder repetirlas. Si hay alguien que no se acuerda o que quiere más, orientación. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Fabiola. Ah, gracias, Fabiola. El check-in y también no sé cómo pronunciar tu nombre. ¿Es Jairo? ¿Jairo? Jairo, es correcto. Hola a todas, a todos. Gracias, Jairo. Este, bueno, el check-in, y no tengo mejor palabra en español, pero simplemente es la respuesta a la pregunta ¿cómo estás? Todas las culturas lo tienen, pero alguna forma de ¿cómo estás? Pero casi siempre lo usamos como un saludo. Hola, ¿cómo estás? Y no esperamos respuesta. O la otra persona, hey, ¿cómo te va? Pero no esperan respuesta. Entonces ahora sí es una pregunta sincera. ¿Cómo estás? Y es oportunidad de checar contigo misma cómo estoy en este momento, qué está pasando conmigo, poder expresarlo. Y para los demás es ejercicio en estar presente con la persona que está hablando y no pensando en qué voy a decir yo cuando llegue mi turno. Y al final nos sentimos más conectados y conectadas entre el grupo. Entonces vamos a hacer eso. Van a ser 10 minutos en total. Empecemos con las tres respiraciones para hacernos presentes. Y después, el equipo va a formar los grupos y van a ser 3 minutos por persona. Entonces las tres respiraciones van así. Vamos a tomar una inhalación profunda y en esta primera exhalación vamos a soltar todo lo del pasado. Va. Ah. Vamos a tomar una segunda respiración y en esta exhalación vamos a soltar todo lo del futuro. Va. Ah. Y tomamos una tercera respiración y en esta exhalación nos ponemos muy presentes en el aquí y ahora. Va. Ah. Muy bien. Entonces vamos al check-in y nos vemos en 10 minutos. Un minuto para organizar, saber quién va primero y también las transiciones. Y 3 minutos por persona. Les vamos mandando un mensajito de aquí del grupo. Que disfruten. Vamos a empezar este ejercicio. En... Ahora sí vamos a cerrar la sala de hoy, porque si llega la gente más tarde, ahorita podemos dejar que vaya llegando la gente, pero ya cuando empecemos el ejercicio, ya cuando empiece yo a dar las instrucciones, este, pues se van a quedar, creo, con la grabación. Entonces, ahora sí les voy a pedir su atención plena porque este ejercicio es un ejercicio de comunicación no violenta avanzado. Y sé que en este curso, bueno, tengo la impresión de que tenemos aquí participantes a todos los niveles. Tenemos personas algo nuevas y tenemos gente que ya lleva bastante tiempo en comunicación no violenta y hasta gente que ya está enseñando CNB. Y cuando estaba yo contemplando la sesión de hoy, vi que tenía diferentes opciones de qué podríamos hacer. Y realmente les quería ayudar este ejercicio que para mí ha sido muy poderoso y que espero que les ayude y al mismo tiempo
tiene su truquito. Entonces, y en los años que he estado enseñando, sobre todo este ejercicio, veo que a veces es fácil perderse de cómo funciona o cómo va, pero realmente es sencillo. Ya cuando le agarras la onda de cómo va, es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es un ejercicio llamado cómo resolver un conflicto interno usando la autoconexión. Y vamos a trabajar con dos partes de nosotros. Vamos a empezar por cómo nos hablamos cuando somos menos que perfectos o perfectas. ¿Cómo te hablas a ti mismo o a ti misma cuando metes la pata? ¿O de plano la cagaste totalmente? ¿Cómo te hablas a ti misma? Ponlo en el chat. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas a ti misma cuando metiste la pata totalmente? Ajá. Sí, bueno, pero por ejemplo, eso, lo que puso Adrián, una cita. ¿Qué palabras usas? Yo aquí tengo unos ejemplos también. Qué tonta, pendeja, qué bruta. Sí, sí, sí. Sí, 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 somos brutales, ¿verdad? Ahí puse unas, tonto, nunca vas a aprender, otra vez ahí ando con las mismas pendejadas. Sos una pelotuda, pero qué estúpida. Es que somos muy chacales con nosotros mismos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a reconocer que esta parte, y ya vimos todas las citas en el chat de cómo la gente en este grupo se habla a sí misma, y yo incluido. Ahora ya menos, ahora ya menos. Decía el doctor Rosenberg que la evolución humana es un proceso de hacerse menos y menos tonto. Entonces, esa parte de nosotros le vamos a poner un nombre, pero vamos a identificar exactamente cuál es el propósito de esa voz. Vamos a llamarla la voz de la educación. Es como una voz de feedback, ¿no? Nos está dando retroalimentación. ¿Cuál es el propósito de esa voz? Lo puedes poner en el chat o puedes abrir tu micrófono. Que yo me diga, pendeja, ¿cuál es el propósito de esa voz? Sí, el propósito de esa voz, no del contenido, no de la palabra pendeja, pero de la voz que te dice eso. Dice Ada, cuidarme, protegerme. Recordar cosas. Sí, nos quiere educar de alguna forma. Su propósito es satisfacer necesidades. Su propósito es contribuir a la vida. Lo que pasa es que de esa forma Chacal acaba siendo una forma como muy torpe de hacerlo, que al final de cuentas no nos ayuda mucho, porque entramos en culpa, vergüenza, depresión. Equipo, ahora sí cerramos la sala, ya sí va llegando gente, a menos que sea alguien de aquí que se desconectó, si ven que se desconectó y alguien quiere volver a entrar. Adelante, María Eugenia. Ah, decía que me recordaba cosas que me dijeron que era cuando me insulto y me hablo mal, que de pequeña Sí, me dijeron y me repitieron. ajá, sí, a veces, interiorizamos esas voces que nos dijeron los adultos de chiquitos. Y yo lo veo, yo tengo hijos y veo que muchas mamás, muchos papás
tratan de ayudar a sus hijos diciéndoles cosas como ¡tonto! Queriendo que la niña o el niño aprenda. Y eso lo hace muy difícil. Yo puedo Porque opinar. una persona pequeña no te odia a ti, aprenden a odiarse a sí mismos. Adelante, Ian. Pues yo creo que, bueno, como yo lo veo, es una manera de sí recordarme, pues recordarme de alguna manera quién soy y entonces como, no porque eso sea, pero porque eso es como un, un patrón que me he repetido o que me repetían también cuando era chico y pues hace como que fije mi personalidad, ¿no? Porque pues yo me cacho haciendo esto y pues también me doy cuenta que pues no, o sea, no, bueno, cuando me equivoco pasa sin querer, ¿no? No es porque quiera ni porque muchas veces no es porque algo esté haciendo mal, ¿no? Es simplemente un error. Pero esto como que me Ujú. reitera como de, no, pues sí, estás pendejo, ¿no? O sea, como la cagas o cositas así. Y pues hace más difícil el cambio de decir, no, pues yo ya no hago este tipo de cosas o es un Sí, error, ¿no? exacto. Sí, exacto. Gracias, Ian. Sí, sí, porque el lenguaje chacal es un lenguaje estático. Entonces el verbo ser es muy importante. Saber quién es qué y qué soy yo. Y sobre todo quiénes son las personas buenas y las personas malas para saber quién se merece ser castigado o recompensado. Entonces sí, a veces ese es el resultado, que creamos una imagen estática de quién somos. Pero el propósito de esa voz, en el fondo, nos quiere educar, nos quiere ayudar, quiere que corrijamos la dirección en la que vamos o que aprendamos de nuestros errores. Pero cuando nos hablamos a nosotras mismas de forma chacal, es muy difícil recolectar o cosechar este, el aprendizaje. Entonces vamos a llamarle esa voz la voz de la educación. Y su propósito es contribuir a nuestras necesidades. Lo único que vamos a hacer, la diferencia aquí es que le vamos a ayudar a que nos hable usando comunicación no violenta en vez de un lenguaje chacal. En este ejercicio, vamos a hacer un ejercicio que va a ser por escrito, individual. Un ejercicio individual, escrito de autorreflexión. Si estás usando un cuaderno, puedes escribir una raya a la mitad, así. Y vas a tener una voz de un lado y la otra voz del otro lado. Si estás usando ordenador o computadora, va a ser muy importante mantener separadas estas dos voces. Entonces puedes abrir dos documentos o si ya fácilmente sabes cómo crear columnas separadas, pero lo mejor es que esto sea de baja tecnología. No, si no es fácil crear dos columnas y hacerlo así, te recomiendo hacerlo simplemente por escrito, que no tiene que ser digital. Tengo aquí una pluma, un momentito, por favor. Tengo aquí una pluma para poder demostrar cómo lo hago. Ok. Entonces, aquí tengo mi cuaderno, ya hice la raya. Y aquí tengo la voz de la educación. Y puedes escribir, ahora, bueno, lo que sigue es, piensa en algo que hiciste de lo cual te arrepentiste. Puede ser una situación en la que tu experiencia fue que metiste la pata, cometiste un error o de plano la cagaste totalmente. Pero para que funcione el ejercicio, sobre todo ahorita en esta etapa, aquí el propósito es enseñarte este ejercicio para que lo conozcas y lo sepas hacer y después lo puedes hacer en todas las situaciones que quieras.
Entonces, escoge una situación en la que fuiste menos que perfecta, metiste la pata, o hiciste algo de lo cual después te hablaste de esta forma. Tonto, estúpida. Si puedes, bueno, puedes escoger algo de menos intensidad, si quieres, para practicar el ejercicio, pero puede ser la situación que tú quieras. Entonces, aquí tengo la voz de la educación y lo primero que voy a escribir es el juicio de lo que me dije a mí mismo cuando hice esa cosa. Aquí tengo mis títeres, los voy a agarrar un momentito. A ver, ahora sí. Entonces, la voz de la educación me dice, bueno, la situación que voy a usar de ejemplo es, esto me ocurrió una vez que hace muchos años cuando fumaba yo tabaco, que estaba yo a punto de fumar un cigarro y me hablé así. Tonto, estúpido, perdedor, te estás arruinando la vida. Entonces, eso escribes. O sea, el juicio que te surgió a ti en tu situación, lo escribes aquí en la columna de la voz de la educación, por favor. Entonces, tómate un momento para escribir lo que te dijiste a ti misma o a ti mismo. Ya todos pensaron en una situación y cómo se hablaron a sí mismas en esa situación. ¿Alguien necesita más tiempo? Ok, entonces está Alan a punto de fumarse un cigarro y lo iba a disfrutar mucho. Y aquí está, y llega la voz de la educación y le dice, eres un pendejo, te estás arruinando la vida, perdedor. Pues ya cállate, que quiero disfrutar el cigarro, déjame en paz. Y no salgo de ese conflicto. Estas dos partes se pelean y acabo fumándome un cigarro y sintiéndome mal sobre mí mismo y tratando de que esta voz se calle. Y no salgo de ese conflicto. Me peleo conmigo mismo. Y mientras más me peleo, más estoy apretando ese nudo interno. Entonces menos probabilidad tengo de cambiar los comportamientos que quiero cambiar. Aquí también tenemos unas jirafitas. Entonces, la voz de la educación no es, inherentemente no es chacal, sino que simplemente esa es su costumbre de hablar. La podemos entrenar a que sea más jirafa. Entonces, en tu papel o donde estés tomando notas para hacer el ejercicio, ya apuntaste el juicio. Por ejemplo, aquí, estúpido. Y luego abajo voy a poner observación, sentimiento y necesidad y voy a traducir ese juicio. Entonces, detrás de las palabras, tonta o siempre metes la pata
Siempre haces lo mismo. Detrás de ese juicio, de la voz de educación hacia ti misma, hay una observación, un sentimiento y una necesidad. Y empecemos simplemente con eso. Dejemos el pedido al lado por un momento. Entonces llega esta parte y dice, les voy a dar mi ejemplo. Cuando veo cuánto has estado fumando y veo que estás a punto de fumar otro cigarro, siento miedo, siento pánico y siento mucha preocupación porque tengo necesidades de libertad, de salud y de congruencia. Entonces, detrás de esos juicios, estúpido, perdedor, te estás arruinando la vida, estaba eso. Estoy viendo que estás a punto de fumar y recuerdo cuánto has estado fumando. Siento miedo, pánico, profunda preocupación, porque tengo necesidades de salud, de congruencia, o sea, de integridad, y de libertad. Libertad porque no quiero ser esclavo de una sustancia. Entonces, toma el juicio que escribiste y de ahí trata de como desempacar de ahí la observación, sentimiento, necesidad. Les voy a dar un par de minutos para que hagan esto, esta parte. Seguimos con la voz de la educación solamente. No hemos introducido la otra voz. Ya vamos ahí, pasito por pasito, para que quede muy claro el ejercicio. Ya todas las personas pensaron en una situación donde fueron menos que perfectas o metieron la pata. El juicio que se dijeron a sí mismas y luego tradujeron ese juicio a observación, sentimiento, necesidad. Quiero que vayamos avanzando todos juntos para que les quede muy claro a todos cuando ya los deje escribir y hacer el ejercicio, porque va a ser un buen rato de la sesión. ¿A alguien le gustaría más tiempo? Recuerden que tienen las listas de sentimientos y necesidades. Por si quieres ayuda en identificar cómo te Alan, sentiste. Sí, Bren. consulta. Ahora mismo lo que tenemos que escribir es juicio, observación, sentimiento y necesidad de lo que Sí, identificamos sobre esa situación. sí, sí. Hiciste algo de lo cual te arrepentiste, te Sí, juzgaste a ti sí. misma y luego de ese juicio, de esa frase o esa palabra o esa serie de palabras del juicio, ese juicio lo vamos a traducir a comunicación no violenta, como lo hice en el ejemplo de, estúpido, te estás arruinando la vida. Y eso realmente quería decir, cuando veo cuánto estás fumando, siento profunda preocupación y pánico porque tengo necesidades de salud, congruencia y libertad. Ujú. Entonces estamos traduciendo el chacal para que le crezca un cuello más largo. Gracias, Esas Alan. manchas. Sí. ¿A alguien le gustaría un minuto más? Bueno, vamos a introducir la otra voz y luego vemos cuál es la petición hacia esa voz. La segunda voz la vamos a llamar la voz de la elección. Esta es la parte de nosotros que eligió hacer la cosa que hicimos.
En mi caso hubiera sido la parte de mí que estaba eligiendo fumar tabaco. Por ejemplo, un ejemplo diferente. Un vecino mío entró a, se podría llamar la cochera, bueno, es como la entrada de la casa de otro vecino, y entró suficientemente rápido que el perrito del otro vecino no se pudo quitar de por medio y lo atropelló y lo mató. Entonces, me imagino que en esa situación la persona, ese vecino se chacaleó mucho por haber atropellado al perrito del otro vecino. Y si estuviera haciendo este ejercicio, tal vez no pensaría, bueno, pues yo no elegí nada, eso fue un accidente total. Yo no escogí atropellar al perrito, pero sí escogió entrar a alta velocidad. Sí hubieron cosas que esa persona escogió, que resultaron en esa situación. Entonces, si la situación que escogiste no te queda muy claro, por eso lo expresé de esta forma. Escoge algo que hiciste que después te arrepentiste. Sí, Karimar. Sí, casualidad mi pregunta tiene relación a lo que acabas de decir del ejemplo del señor que atropelló al perrito. Pero en este caso, igual siento que yo no lo elegí, porque en este caso mi observación es que yo estaba en una conversación con una persona y hice de nuevo una pregunta que ya había hecho y no recordaba que ya la había hecho y no recordaba que la persona ya me había contestado. Entonces es como yo no elegí distraerme, o en realidad no sé si me distraje o me perdí, no sé. Ajá. Entonces la persona te dijo, esa pregunta ya me la hiciste. No, ¿Y no, qué no, fue ocurrió? ¿Te totalmente, chacaleaste? fue totalmente mi persona haciéndome el chacal a mí misma de que ya lo había hecho, no debía haber preguntado otra vez porque ya me había respondido. O sea, la persona Ah, en muy realidad bien. no me dijo nada, tal vez ni cuenta se dio. Sí, está bien. Bueno, yo creo que sí puede funcionar con esta situación. Lo puedes usar con esta situación o si como que no encaja para ti en esta situación, puedes escoger otra situación diferente. Porque lo importante hoy es tener una situación que es lo suficientemente sencilla para entender el ejercicio, cómo funciona el ejercicio, para después utilizarlo en todas las situaciones que quieras. Entonces, yo creo que sí puedes usar esa situación porque creo que las dos partes están ahí, para mí claramente están ahí las dos partes. Sí, en Porque realidad, perdón, en realidad he hecho el ejercicio antes y me gusta mucho. Eso es lo que la palabra, bueno, en inglés, cuando lo he hecho en inglés con chooser, de chooser, y es como en este caso lo veo como atacante para mi parte que escogió, que es como que el hecho de llamarlo la voz de la elección me parece un ataque para mi parte. Pero disculpa, entiendo que sí, el ejercicio me parece excelente y vamos a continuar con él. sí, sí, Karimar. No, es que te agradezco mucho que lo que compartiste. No es que hayas elegido distraerte, sino que elegiste hacer la pregunta, aunque ya la habías hecho. ¿Ya te quedó más claro? Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, eso era. Entonces, una parte de ti te regañó. ¿Por qué repites preguntas? Estás perdiendo el tiempo de la gente, eres una distraída, bla, bla, bla. Y la otra parte, por algo repitió la pregunta, por algo hizo la pregunta. Y ahí vamos. Entonces, esta segunda voz es la voz de la elección. Es la parte de nosotros que escogió hacer esa cosa. Entonces, del otro lado, vamos a poner la voz de la elección. Y la pregunta, ahora vamos al pedido de la primera parte. La voz de la educación tuvo un juicio, ya lo tradujimos, ese juicio a observación, sentimiento, necesidad. Ahora la petición, vamos aquí, sobre todo al principio, vamos a usar
una petición de conexión. Ahora que oyes esto, ¿qué surge en ti? O ahora que te expreso esto, ¿cómo te sientes tú, voz de elección? Entonces, en mi ejemplo, cuando veo cuánto estás fumando, siento mucho miedo y pánico y preocupación porque tengo necesidades de salud, congruencia, libertad. Ahora, ¿cómo te sientes tú, voz de la elección? Ay, mejor ya cállate. Gracias. Pero ¿cómo te sientes? Entonces también vamos a traducir esta voz a sentimiento, observación, sentimiento, necesidad. Ahora, la observación es lo que dijo la primera, ¿verdad? Tal vez haya otras observaciones en la situación. Entonces, cuando esta le contesta en jirafa, sería, pues tengo mucho miedo de soltar el tabaco. No lo quiero soltar. Me gusta mucho. Esa sería la respuesta. Entonces, el pedido de la voz de la elección es, ¿y ahora cómo te sientes tú? ¿O ahora qué surge en ti? Parte de mí que escogió hacer la cosa que hice. Hay unas sugerencias para que quede muy claro este ejercicio. Una es que voy a intercalar las voces, igual que los mensajes de texto. Aquí está el primer mensaje, entonces el mensaje de la otra va abajo. ¿Sí? Y la próxima respuesta va abajo, para que quede muy claro el flujo, ¿ok? Y van a ser las páginas necesarias. Van a ser página tras página tras página, o sea, todo el espacio necesario para tener esta conversación jirafa entre estas dos partes de nosotros. Entonces de aquí baja acá, de ahí baja acá, de ahí baja acá. Porque si tu hoja de papel, tu cuaderno o tu documento, si no puedes ver el flujo claro de la conversación, se vuelve muy complicado tratar de regresar, por ejemplo, si te pierdes o si quieres aclarar algo, regresar y ver cómo va el flujo. Entonces, la claridad en tu papel va a apoyar tu claridad mental. Adelante, Lucía Cecilia. Gracias, es que ya me perdí. La voz de la elección es voz de jirafa y la otra voz es la voz del chacal. Bueno, sí, bueno, sí y no. Lo que pasa es que las dos voces pueden ser jirafas o las dos voces pueden ser chacales. Ah, Entonces empezamos por lo que es la tendencia común, que es que a veces nos hablamos de forma chacal. Entonces estamos, de forma intencionada, estamos traduciendo esos mensajes chacales para que las dos voces sean jirafas. Entonces el ejercicio es tener una conversación jirafa-jirafa. El ejercicio es tener una conversación jirafa-jirafa dentro de nosotros mismos con estas dos voces. Pero la tendencia, ya si venga de la familia, si venga de la cultura, si venga de cómo nos educaron, la tendencia es que esas voces se hablan de forma muy chacal. Entonces estamos reentrenándolas a que se hablen jirafa-jirafa. gracias, sí. Sí, gracias a ti también. Entonces la voz de la educación trata de educar. Ya deja de fumar. Y la otra, a ver qué sale. Aquí les van algunos tips, algunas sugerencias para tener éxito con este ejercicio. Y les pido que pongan atención y luego pueden regresar a lo que están escribiendo. Si tratas de hacer este ejercicio en tu mente,
va a ser muy difícil. Es bien importante hacerlo por escrito, porque por la rapidez de los pensamientos, hacerlo por escrito va a bajar la velocidad un poco y te va a ayudar a tener más claridad mental. Y puedes ir viendo, puedes regresar y ver las diferentes partes de la conversación. Si la conversación se desvía, puedes regresar y ver dónde vas. Entonces, hacerlo por escrito para mí en este ejercicio es esencial, sobre todo en esta etapa. Y hacerlo cuando tengamos el espacio físico y temporal. Ahorita tenemos tiempo para hacerlo. Ujú. Otro tip es confía en el proceso. Permite que la conversación vaya a donde tenga que ir. No presupongas que ya sabes cómo concluye la conversación. Es que hay gente que dice, ay, esta conversación ya la he tenido conmigo misma 100 veces y ya sé dónde acaba siempre. Pero este es un ejercicio diferente, muy intencionado. Estamos bajando la velocidad. Estamos creando un diálogo jirafa dentro de nosotras. Entonces, es como meter tu balsa al río y el río da la vuelta por esa montaña y ya no ves a dónde va el río. Pero el río sabe a dónde va. Entonces, confiar en el proceso es dejarte adoptar una actitud de no sé. Déjate descubrir qué pueda salir de aquí. Simplemente sigue el diálogo, sigue el proceso. Y si notas esa parte de ti que dice ya sé la conclusión, dile está bien, pero espérate, vamos a ver qué sale. Como lo dije antes, es fundamental mantener separadas estas dos voces, que quede muy claro cuál es cuál. Sí, Florencia, Yo sigo trabada en la voz de la elección. Estoy bastante excelente, confundida en... Sí. excelente. Vamos ahí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, o sea, ya identifiqué qué siento y qué necesito, ¿no? Con ese juicio que está haciendo. Ujú. Y la voz de la elección todavía no me queda muy clara cuál es su rol o cómo Ah, la sigo después de lo que ya hice y cómo la sí, entrelazo con lo siguiente. sí. Entonces, hay una parte de ti que hizo lo que hizo. Ujú. Esa es la voz de la elección. La otra, la que te juzgó después, la estamos llamando voz de la educación. Ok, entonces el proceso es, ya identifiqué qué siento y qué necesito, ¿Qué, y qué ahora... siente? Espérame. ¿Qué siente y qué necesita la voz de la educación? Para que quede muy claro. Ok, 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 ok. Ahí estaba perdida. Entonces, la parte de ti que te quiere dar feedback, la parte de ti que te quiere educar o que te dice, Mm, que te chacalea cuando metes la pata, es la voz de la educación. La estamos entrenando a que sea más jirafa y ahora está diciendo la observación, el sentimiento, la necesidad detrás de esos juicios y se lo ujú, está diciendo a la parte de ti que escogió hacer lo que escogiste. ujú, ok. Ok. Entonces, la voz de la elección solo es reconocer que yo elegí hacer eso. O sea, que sí hubo un proceso de responsabilidad y elección ahí. Gracias. Sí, no. La voz de la elección no es solo reconocer, no. La voz de la elección es esa parte de ti que eligió. Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, había una parte de mí que elegía fumar tabaco. Ujú, ujú. Y como nos enseñó el doctor Rosenberg, siempre que hablamos o actuamos está al servicio de una o más necesidades. Entonces, y le dije a mi doctor, le dije, doctor, amo el tabaco, pero no me gusta lo que me hace al cuerpo. Entonces, pero yo no estaba consciente de qué necesidades estaba satisfaciendo con el tabaco.
simplemente me gustaba, lo utilizaba de diferentes formas, pero no estaba yo consciente de cuáles eran las necesidades a profundidad. Este diálogo me ayudó a descubrir qué necesidades estaba yo tratando de satisfacer, eligiendo fumar tabaco. Entonces, esa parte de ti que está escogiendo de momento a momento diferentes cosas, es la voz de la elección. Y la parte que luego nos da retroalimentación y que nos quiere corregir o educar es la voz de la educación. Ah, ok. Gracias. Ahora queda más claro. Sí, ok. Oye, y gracias por la pregunta. Es lo que quiero, es que no nos atoremos y también confiar que las preguntas que nos surgen a nosotros les pueden ayudar mucho a otros participantes. Entonces, por favor, las preguntas que haya hay que aclararlas de una vez. Adelante, Cristina. Sí, cuando hablas de que tienen un diálogo, Sí. es decir, o sea, yo he hecho la columna de la voz de la educación, luego he seguido con la voz de la elección y luego he dicho que luego puede seguir. O sea, es que el diálogo entre ellas sigue. Sí. O yo ya hago mi voz y ya tengo como claridad. No. Van a tener un diálogo y les voy a dar, me gustaría darles 45 minutos para escribir individualmente. Es un ejercicio de autorreflexión. Entonces, les quiero dar tiempo de hacer el ejercicio, pero ahorita quiero que quede muy, muy claro cómo hacerlo. Entonces, tienes la voz de la educación, la voz de la elección, y van a tener un diálogo. El mío en relación al tabaco, creo que fueron 6 páginas, pero van a ser las páginas que sean. Pueden ser 13, 20, 100 páginas. Espero que no sean 100, pero lo que pasa es que no sabemos dónde va a concluir el diálogo. Lo que sí queremos es un diálogo conectado, que estas dos partes de nosotros se comprendan mutuamente y se conecten y comprendan las necesidades de cada una, porque lo que suele suceder es que nos peleamos dentro de nosotros mismos. La parte de mí que fumaba tabaco y la parte de mí que odiaba que fumara yo tabaco estaban en una guerra interna. Y entonces hacer este diálogo jirafa, de la parte de mí que odiaba que fumara tabaco y la parte de mí que amaba el tabaco, me ayuda mucho. Entonces sí vamos a continuar el diálogo, pero les quiero dar algunos consejos y algunos tips para que tengan éxito con el ejercicio. Entonces, bien importante mantener separadas las voces. Si tienes 2 sillas, usa 2 sillas. Una puede ser la voz de la educación y la otra silla es la voz de la elección. Pero si tienes una silla, también está bien. Un tip que viene de la programación neurolingüística es que puedes hacer un cambio físico. Entonces, por ejemplo, ahorita yo soy la voz de la educación y tengo esta perspectiva, estoy viendo esta parte del mundo y aquí escribo desde la parte de mí que odia que yo fume tabaco. Taca, taca, taca. Sí, por favor, me preocupa mucho, salud, nos estamos poniendo en peligro, etcétera, etcétera. Y luego, cuando voy a cambiar a la otra voz, hago un cambio físico en la misma silla, me volteo y ahora estoy viendo esa parte del mundo y ahora físicamente hice un cambio físico, eso ayuda a aterrizar en mi cuerpo, que estoy en otra perspectiva. Súper útil, porque lo que quieres hacer es poder adentrarte en la perspectiva de cada voz. No averiguar intelectualmente qué sentimientos y necesidades tienen, sino hacer contacto directo con esos sentimientos y necesidades. Y cuando haces un cambio físico te ayuda mucho a mantener separadas las voces. Entonces, esta es la parte de mí que odia que fumaba tabaco y esta es la parte de mí que le encanta fumar tabaco. Y cuando esté escribiendo de parte de una voy a estar así y cuando estoy escribiendo de parte de la otra voy a estar así. Y haces un cambio físico donde estés sentada. Una vez más, el objetivo es tener una conversación jirafa entre estas dos partes de ti en el ejercicio. Entonces, concéntrate primero en la conexión
y vamos a usar el mismo pedido. ¿Y ahora que oíste esto, qué surge en ti? Bueno, lo que surge en mí es A, B, C. ¿Y ahora que oyes esto, qué surge en ti? A la otra voz. Ah, bueno, pues lo que surge en mí es X, Y, Z. ¿Y ahora que oíste esto, qué surge en ti? Y así continúa el diálogo. Que surge en una, esa comparte su honestidad, y ahora que surge en ti, luego la otra comparte que surge en ella, y así se van conectando. Vas a llegar a cierto punto de autoconexión entre estas dos partes, que va a ser natural explorar estrategias. Puedes llegar a cierto punto en que estas dos voces están integradas y solo estás tú. Pero enfoquémonos en la conexión antes de llegar a las estrategias. Estamos empezando, esto sí quiero que quede muy claro para que no se pierdan. Este diálogo puede ser en jirafa informal. Estamos empezando más formal. Observación, sentimiento, necesidad. Pero conforme va el diálogo, usa lenguaje natural. Jirafa callejera. Jirafa coloquial de todos los días. Te puedes mover, si hay algo que no quedó claro, te puedes mover un poco más formal. Pero lo importante es que haya esta conexión. No tiene que ser formal. Ok, María Eugenia. Sí, a mí se me hizo más fácil pensando en seguir el diálogo que espontáneamente va surgiendo en la mente cuando hago algo de lo que me arrepiento. Surge un diálogo espontáneo. Por ahí el poner los títulos, ahora para clasificarlos, ¿no? La mente está tratando de entender y cuesta más una voz y la otra, pero Sí. creo que si nos fijamos, yo me puse a observar cuando hago algo, ya tengo ese diálogo, ¿no? Y va y viene, y va como pelotita de ping pong, ¿no? Me digo una cosa, me contesto otra, me digo una cosa, me Sí. contesto otra. Ese sería el diálogo a ir desarrollando, ese mismo. Y ahí seguramente después voy a identificar las dos voces. ¿Hay una pregunta ahí? ¿Yo? Ah, Sí. claro. Es una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Es pregunta Bueno, y respuesta. Porque digo, cuando te doy un ejemplo, ¿puedo darlo al ejemplo? Que estaba viendo una preferiría, María que no. Eugenia, preferiría para Ah, ahorrar tiempo y para que el grupo sí, entero tenga el tiempo perdón. máximo de hacer el ejercicio, preferiría darte un reflejo de lo que yo entendí y tú me dices si te entendí o no. Bueno, Que, que este diálogo suele surgir automáticamente en ti. Cuando haces algo y ahí está la parte que no le gustó y ahí empieza el diálogo. Y luego la otra parte que escogió hacer y se defiende y así. Sí, así es. esto ocurre dentro de nosotros todo el tiempo. Estoy de Bueno. acuerdo, Ujú, estoy de acuerdo. ujú. Ahora, nombrar las partes nos ayuda a mantenerlas claras y separadas, y también hacerlo por escrito nos ayuda a mantener esa claridad mental, bajando la velocidad para que puedan ahora hablarse de forma intencionada usando comunicación no violenta, para crear esa Sí. conexión y no el juego de ping pong que suele ocurrir. No, claro, yo decía, pero como una técnica, el diálogo me va marcando el chat, digamos, este que vos decías, ¿no? Una pregunta y Sí, una respuesta y lo voy colocando de un lado y del otro de la escrita sí. y se hace automáticamente. Así, bueno, eso es. Sí, entonces, confía en el proceso, no presupongas cuál es la conclusión del diálogo, mantén claramente separadas las dos voces, porque a veces una voz la hemos reprimido y la otra voz tiene un volumen muy alto y luego pensamos que esa también es la otra y a veces se enciman las dos voces, entonces muy importante mantenerlas separadas tanto en tu papel o tu documento y tanto también haciendo ese cambio físico de que ahorita soy esta voz y ahora soy esta voz, para mantenerlas muy separadas y sigue el diálogo, sigue el proceso. En, en 45 minutos, a ver, ¿nos quedará tiempo?
voy a dar 40. En 40 minutos regresamos para ver cómo les fue. Si hay alguna pregunta urgente, la pueden hacer ahorita. Y también me pueden mandar un mensaje privado en el chat. Si te atoraste, si te perdiste, podemos entrar a una sala, a uno de los breakouts, a hablarlo, o en el chat privado también. Yo tengo una pregunta rapidísimo, Por Alan. favor, Ana. Sí, mira, de la situación tengo 1, 2, 3, 4, 5 como juicios o esto de qué pendeja soy y así. Sí. Me imagino que de cada uno de ellos tengo que ir haciendo esta conversación, este diálogo, ¿no? Mira, yo escogería, sí, eso se puede hacer complicado porque luego de cada uno vas deshebrando, pero ese conjunto de juicios Ujú. tiene un patrón. Entonces, yo lo que te sugeriría es escoge el más fuerte, el que tenga más energía, escoge ese y empieza el diálogo y luego ves si es útil regresar y desempacar los demás. Ah, va, perfecto, gracias. Ajá. Gracias, Ana. Bueno, adelante, disfruten. Hoy no vamos a tener descanso programado, entonces dentro de estos 40 minutos, si necesitas ir al baño o lo que necesites, te tomas ese descansito durante estos 40 minutos y regresamos a las 48. Bueno, si no has terminado el ejercicio, lo puedes pausar. ¿Alguien pudo completar un diálogo? Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? bien. ¿A alguien se le prendió un foco? ¿Sí? Sí. ¿A alguien le gustaría compartir su experiencia? ¿Una o dos o tres personas? Pero solo una persona a la vez. Adelante, Margarita. Yo hice algo bastante simple, pero me sorprendió que en realidad que finalmente como que llegué a concluir que las dos personas estaban dentro de mí misma, o sea que hubo mucha conexión y que podíamos ponernos de acuerdo en estrategias bien novedosas que a mí no se me habían ocurrido antes, o sea que salieron estrategias reales y aplicables. Y eso me gustó, esas dos partes, ¿no? De que sí sentí que como integraba esas dos partes, que no eran tan diferentes ni tan contrarias. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Margarita. Qué impresión, resolviste ese conflicto interno y encontraste nuevas estrategias. Qué bonito. Algo que no le mencioné al grupo entero es que usé la metáfora de la balsa, que metes tu balsa en el río y sigues el diálogo, quién sabe, a dónde vaya. Y en ese río hay dos estaciones y muchas personas aquí tal vez pasaron por esas estaciones. Una es el duelo. Hice algo que resultó en necesidades no satisfechas y poder hacer el duelo en relación a eso. Y la segunda estación es el autoperdón. Ah, ahora ya entiendo esas necesidades y poder tener esa empatía, esa compasión hacia esa parte de nosotros que eligió hacer la cosa que después no nos gustó. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Yo puedo compartir. Sale pues. Bueno, pues a mí me gustó mucho, pues, cómo esta situación que pues es algo recurrente en mi vida, am, que a lo mejor en el momento o sea, la voz de la educación, pues sí,
regularmente yo siento que la siento como algo bastante externo, que como que ahí me está diciendo como de, esto es lo que tienes que hacer. Y como que digo, ay, sí, pero pues luego, ¿no? Y me volteo como dándole el Sí. avión, ¿no? Y pensando que pues no se da cuenta, ¿no? Pero pues, obviamente se da cuenta porque soy yo, ¿no? Y bueno, pues estando ahí y llegando a una conversación donde, bueno, nos vemos a la cara y escucho y me escucha y pues estamos como dialogando tranquilamente. La voz de la educación pues se vuelve una voz como súper compasionada, que me entiende, que pues está ahí porque me quiere, ¿no? Porque tiene mucho amor para mí y pues la voz, pues la que escoge de la decisión, pues también como que pues agarra la onda así de, ay, no, pues sí, o sea, sí entiendo que lo que me estás diciendo es por nuestro propio bien, ¿no? Y pues sí, sí quiero como hacer ese switch, ese cambio, ¿no? Ujú, ujú. Y pues al final ya eso que hablaste tú de que pues en algún momento se unen las voces, pues sí lo sentí bastante, ¿no? De hecho empecé a escribir en medio y muy, muy bonito. Ah, qué bueno, Ian. Gracias, gracias. Excelente. Sí, entonces, ¿esto qué tiene que ver con cambio social o transformación social? Yo tengo mis ideas, pero ¿qué se les ocurre a ustedes? Bueno, pues creo que esto es jugar a las dos personas que pues en la vida todo el tiempo estamos pues con el otro, siempre, pero esto es desde adentro, entonces aquí sí podemos ver los dos lados, ¿no? Y podemos ver que pues al final pues yo sí como es como una experiencia en donde me puedo sentir persona a mí de los dos lados, ¿no? Entonces Sí. hace que pues tengamos más esa compasión y esa conexión con el otro. ¿Sí? ¿Sí? Cuando desarrollamos más comprensión dentro de nosotros mismos, también podemos tener acceso a esa comprensión hacia otras personas y estamos fortaleciendo nuestras habilidades de jirafa, nuestras habilidades de CNB. Este, Carimar me mandó un mensaje a mí, pero no sé si era para todo el grupo o nada más para mí, porque si es No, para solo mí, para ti, Adam, disculpa. Es solo gracias, para ti, Carimar. Adam. Gracias, Carimar. Lo voy a leer con cuidado después de la clase, porque ahorita ya vamos a concluir. Gracias, Carimar. ¿Otras ideas de esto que tiene que ver con transformación social u otras experiencias que hayan tenido? Yo, Por Alan favor, Dora. y Gru, me sorprendí mucho, mucho de encontrarme tan claramente con las sensaciones físicas de uno y otra voz, de esos dos personajes dentro de mí. Sí. Si bien era algo que le he trabajado mucho en la cabeza y dije, bueno, me voy a dejar llevar, fue muy interesante la sensación de la respuesta que suelo tener, que he solido tener ante esa situación y ante otras muchas, que es como la de querer irme, ¿no? Y Mm, evadirme y generar más conflicto alrededor de eso. Y el diálogo, como se fue dando, si bien yo no sentí que se unificaran las dos voces, sí sentí que llegué a un acuerdo entre, ujú, entre qué esas bueno. dos partes. Entonces, claro, me doy cuenta que en la relación con los vínculos, en cualquier grupo y en cualquier relación social, esas dos voces y esa tendencia a ir hacia un lado y el otro que viene a decirte quédate aquí, está, ¿no? Entonces, el poder percibirlo para mí en el cuerpo me Ujú. parece muy interesante, muy, muy, si bien yo trabajo mucho con eso, fue muy interesante ver ese diálogo, revivirlo, ¿no? Experimentarlo. Así que gracias. Gracias, Dora. María Eugenia, veo tu mano. Sí, con transformación social, que bueno, esto de reconocer. Ah, espérate, apagaste tu micrófono o se apagó. Ahora sí, espérame.
Oh, perdón. A ver, una vez más. Ok, ¿Ahora? ahora sí. Sí, Decía, bueno, lo de transformación social, una parte más evidente, ¿no? Que no estamos educados para reconocer nuestras necesidades, y también. menos la de los otros. Sí. Entonces, las relaciones son una guerra y una violencia constante. Eh, y extendiendo eso socialmente, ¿no? Es un gran, una gran expansión. Sí, Y yo noté también en mi diálogo, si bien las dos voces, la voz de la educación y la voz de mi elección, que una parte de mí sí se sentía mal por lo que la voz de la educación le recordaba, pero a la vez también justificaba defendía lo personal mío, ¿no? De mis ujú, valores que elijo. Entonces se confrontaba constantemente con estos valores sociales programados, ¿no? Y defender mi propio valor, aunque, por supuesto, no dejaba de sentirme mal, no dejaba de sentirme, ¿no? Culpable o agresiva o varias cosas que surgían ahí. ujú. Gracias, María Eugenia. Sí, ahora que Gracias. tienen este ejercicio lo pueden poner en práctica en diferentes situaciones cuando sientas que dos partes de ti, una quiere una cosa, la otra quiere otra cosa, o una parte hiciste algo y otra parte de ti te regaña. Sí, y de hecho lo que dijiste, María Eugenia, las personas que no están conectadas con sus necesidades es más fácil manipularlas. Imaginémonos toda la energía que se hunde en esas fricciones internas, esos conflictos internos. Toda esa energía perdida en estar en depresión, estar en culpa, estar en vergüenza, porque me estoy peleando conmigo mismo. Entonces, cuando logro integrar estas partes, pasar por los duelos, perdonarme y resolver estos conflictos internos y a lo largo tener menos conflictos internos. Todas mis partes tienen un consenso. Libero mucha energía para ayudarme a participar en cambio social, transformación social. En el budismo zen hay un dicho que hay 10.000 mentes. O sea, partes de nosotros hay infinitas. Y a veces lo que pasa es que este, hay algunas que las queremos empujar a los lados, las queremos marginalizar. Entonces, ¿cómo reintegramos todas las partes de nuestro ser? Sí, adelante, María Eugenia. Que el perdonar me hace como un poco de ruido, en el Sí, lo sentido entiendo. de, me suena perdonar como que estoy haciendo algo mal, ¿no? Sería Sí, mejor estoy haciendo algo mal de acuerdo a la voz de la educación, pero no sería más bien reconocer y sí, reconocer y darle lugar a, sí. a mis propias necesidades, ¿no? No Está sería bien. tener ¿poner algo? El lenguaje que te funcione, el lenguaje que te Ah, funcione, porque es que ok. tenemos el perdón chacal y tenemos el perdón jirafa. Ah, Y decía el doctor Rosenberg que empatía es igual a perdón, en el sentido de que cuando ya tengo esa comprensión profunda de qué necesidades estaban detrás de esa acción, pues ya no hay nada que perdonar. Porque si de hecho, si estamos pensando en que hicimos algo malo, ya estamos otra vez en ese punto de vista chacal y es muy difícil a veces salir de eso. Entonces sí, esa comprensión mutua, ese, pues sí, esa comprensión compasiva de nosotros mismos. Bueno, ya nos pasamos 2 minutos. Les agradezco mucho su participación, su paciencia. Las personas que se tengan que ir se pueden ir. Yo me quedo unos minutos más por si hay más preguntas, comentarios, pero la clase oficialmente ya cerró. Y me quedo unos minutos por si hay más preguntas, comentarios, etcétera. Gracias por estar aquí.
Y puedes abrir tu micrófono si tienes un comentario o algo o te quieres despedir, puedes abrir tu micrófono. Sí, Yo tengo una, pido, Ana. muchas gracias. Ada, ¿tú tienes una pregunta o comentario? Sí, a mí también me viene a la mente cuando voy a tratar algún tema de conflicto, ¿no? De transformación social, desde qué voz voy, ¿no? O sea, también como que el ejercicio me sirve para integrar el tema que yo vaya a tratar en la mesa que vaya a poner conmigo primero, ¿no? Para integrar primero conmigo y después hacia Sí, afuera. sí, A sí. mí, sí, para mí fue muy revelador ver las necesidades de la voz de la elección, porque al verlas es donde ya me abrió un panorama muy amplio a que quizás mi estrategia estaba siendo muy estrecha o muy rígida o muy limitada Sí, y puede haber muchísimas más. Y me quedé así con ganas, o sea, yo quería abrazarme a mí después de sí, estar platicando porque decía, necesito esa, sí, como poderme dar ese abrazo yo misma para haber conciliado estas dos partes, ¿no? qué bueno. Pero sí, eso me pone en mente. Gracias. Me encanta, me encanta. No sé si compartí esto la primera sesión, bueno, la segunda sesión, creo que no, tal vez sea repetición, pero les quiero dar otro ejercicio que lo pueden hacer en su propio tiempo, en su propio espacio. Este ejercicio tiene dos partes. La primera parte es, te sales de la mente racional, matemática, y en un espacio creativo, puede ser un dibujo o puede ser un collage, pero creas una imagen de cómo sería si tu relación contigo misma fuera una relación de compromiso a largo plazo. ¿Cómo sería si tu relación contigo misma fuera una relación de compromiso a largo plazo? Porque a muchos no se nos ocurre que pues te tocó estar contigo el resto de tu vida. Y algunas personas tratan de divorciarse, pero pues no resulta. Entonces, es la primera parte. La segunda parte del ejercicio es mirarte en el espejo, no ver tus facciones de una forma vaga o ambigua, sino mirarte a los ojos y decir, cuentas conmigo, hasta que lo sientas, 2 veces al día, mañana y noche. Tengo una cliente, 2 semanas no pudo mirarse a los ojos, pero, pero persistió, continuó, hasta que lo sientas, que es cierto, aquí estoy, cuentas conmigo. Y vamos a liberar mucho de ese poder interior cuando podemos resolver estos conflictos internos. Ese diálogo, jirafa, me ayudó a dejar de fumar. Fue una de las cosas que me ayudó a dejar de fumar. Porque cuando me peleaba conmigo mismo, pues no salía de esa adicción. Sí, adelante, Cristina. Y esto último que me has dicho me da mucho sentido porque cuando estaba haciendo el ejercicio me salía como una tercera voz que era esta de, uff, o sea, me quiero divorciar de estas dos voces, de no quiero escucharlas, ¿no? Y de hecho, la estrategia que salía al final era como aceptar que estaba priorizando unas necesidades ahora en mi vida y recordarme esto que has dicho, ¿no? Que en ese momento, que cuando me pase lo que me pase, como aceptarnos, como mirarme, ¿no? Solamente, de saber dónde estoy y ya está. Tampoco quiero de momento alcanzar nada, ¿no? Entonces, me ayuda mucho esto último que has dicho. Gracias, Alan. Gracias, Cristina. Gracias por estar aquí. Sé que donde estás es muy tarde. Ya pasaron las 3 de la mañana y te agradezco mucho toda la energía que requiere que estés aquí. Gracias.
Gracias, Scarlett. Bueno, si no hay más, nos podemos despedir ahora. Y nos vemos la semana que entra. Hacemos el trabajo interpersonal. Regresamos a esa parte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias por Alan. estar aquí. Gracias, Alan. Buenas noches a Gracias. todas. Muchas gracias al Gracias a equipo. todas. Sin el equipo no estaríamos aquí.